Y ya está grabando, genial. Entonces, como les decía, mientras damos unos minutos a que se termine de conectar personas, les envío un saludo, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan descansado después de esta prueba que tuvimos el domingo, ¿verdad? Y que no olvidemos que la evaluación del curso es bastante compleja, todavía quedan muchísimos puntos, digámosle, por ganarse, entonces vale la pena esperar el resultado de esta prueba, ¿verdad? Pero no dejar de lado que pronto vamos a tener conversatorios, que hay que ir haciendo la lectura, que tenemos también la tarea, a lo cual me quería referir, ¿verdad? Para que no nos quedemos solamente a la espera de la nota, sino que sigamos avanzando, ¿verdad? Con todo lo que implica el curso. Quería hablar un poquito de la tarea. La tarea es un grupo de problemas que le toca a cada quien, ¿verdad? Revisen en el foro de avisos donde está la distribución de cada persona y revisen en la carpeta de instrumentos de evaluación donde está el set completo de problemas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quería hablar de esto? Porque existe un desfase en el curso entre las videotutorías y la tarea. Es decir, que vamos a ver en videotutorías lo que es las leyes de Newton, pero para la fecha de entrega de tarea todavía no vamos a haber visto trabajo y energía, todavía no vamos a haber visto conservación del momento lineal, ¿verdad? Y entonces esto lo que significa es que las personas estudiantes tienen que hacer un poco de investigación propia, ¿verdad? Sobre, primero, la lectura del libro para ver cuáles son los contenidos de estos temas, ¿verdad? Que no va a dar chance de que se vean en la videotutoría. Sí, se van a ver en videotutoría, solo que la videotutoría va después de la entrega, ¿verdad? La videotutoría serviría para el video, serviría para la prueba escrita por sincrónica por video, la prueba sincrónica por video. Entonces, para que también no se atengan, digamos, a esperar las videotutorías, sino que hay que ir haciendo trabajo individual. Y al menos esta tarea es bien bonita, son tres ejercicios que resuelvan, ¿verdad? Yo les recomiendo que los resuelvan a confianza. Sin embargo, se vale hacer uso, ¿verdad? De las horas de consulta para preguntarme, mandarme correos, ¿verdad? Em, Pueden revisar los problemas con compañeros, con compañeras, hacer un poco ahí de heteroevaluación, ¿verdad? Para de esa manera estudiar y asegurarse que están bien. Y lo que es bonito es que esos problemas no se entrega solo la respuesta numérica, sino que hay que hacer una pequeña investigación para cada problema, hablar de cuáles son los principios teóricos que se están poniendo a prueba ahí, que se están poniendo en práctica ahí, y después de eso hacer la respuesta, pero de una manera más conversada. No solo poner las ecuaciones, la suma, las restas, multiplicaciones, fórmulas, números, sino ir explicando. Partimos de la ley de conservación de la energía, después aplicamos tal principio, obtenemos esta ecuación, esta fórmula, la evaluamos con tales datos, ¿verdad? Y se va explicando de una manera como si ustedes se lo estuvieran explicando a alguien, como si me lo estuvieran explicando a mí o como si ustedes fueran los profes y se lo estuvieran explicando a alguien más. Y esos son tres problemas, me parecen. Posteriormente, la segunda entrega de la tarea es grabar un video. Entonces, yo reviso los problemas, les mando retroalimentación y les digo, su video es este, X problema. Y entonces ustedes tienen que grabarse explicándolo, ¿verdad? Tienen que grabarse haciendo la presentación teórica de qué es lo que se toma en cuenta. Tienen que ir enseñando un poco los procedimientos que hacen, ¿verdad? Ya sea con cámara y cuaderno, ya sea con pizarra blanca, ¿verdad? Entonces es todo un ejercicio para combinar esto de la física, ¿verdad? Con también un poco de creatividad y hacer en ese sentido un producto audiovisual que sea interesante, ¿verdad? Y en esta época donde está tan de moda todo el tema de los streamers, creadores de contenidos, influencers y demás, también dentro de todo ese mundo hay un pequeño grupo donde están los divulgadores y divulgadoras de la ciencia y entonces me parece que esta tarea es como para sentirnos de alguna manera divulgadores, divulgadoras, científicos, científicas, para explicarle a alguien más, ¿verdad?, cómo podría funcionar esto. Sé que a la gente de educación probablemente le vaya a sonar mucho más, ¿verdad? Pero también para los compañeros y compañeras de agroindustria o de agronómica, la comunicación verbal es una habilidad demasiado importante que tenemos que aprender, ¿verdad? Y entonces también me parece que forma parte de ese conjunto de habilidades que, por cierto, cuesta mucho porque no son un contenido específico en ningún curso, sino que es algo que nosotros y nosotras tenemos que ir aprendiendo solitos y solitas con el tiempo. Muy bien. Ahora sí, ya para iniciar,
Bueno, primero, no sé si tienen alguna duda con eso de la tarea mientras voy compartiendo aquí. Profe, Dime. yo sí tengo una duda. Es que vieras que ando buscando mm, como una, no la plantilla, pero pues donde están todas las instrucciones generales de la tarea, porque mientras lo estoy escuchando estoy aquí en la plataforma buscando, pero Ujú, no encuentro una en sí porque, por ejemplo, está esa parte y yo me acuerdo que la leí, pero ya no la encuentro, de que hay que grabar el video, ujú, está la parte también escrita, porque no es solo, como usted dice, poner el resultado y listo. claro. Entonces quería ver esa parte también. Bueno, ya vi qué problemas tengo yo asignados, eso sí lo vi, pero, Ujú. o sea, a dónde son los problemas? ¿Dónde los puedo ver? ¿O tengo que esperar a la semana correspondiente para yo poderlos ver y irlos resolviendo? Bien, más bien yo les recomendaría que no se esperen, que esta es una tarea que engaña, porque como hay mucho Ujú, tiempo, uno la puede dejar para el final, ¿verdad? ujú, Y sí, puede ponerse un poquito, no difícil, pero sí extenso, ¿verdad? Por el trabajito sí, que hay que hacer. Aquí en este momento, Jennifer, y para las personas que están viendo, estoy en el perfil de AprendeU. ajá, Bueno, me voy para atrás, estoy en Física 1 y vengo aquí a instrumentos de evaluación. En los ujú, instrumentos hay una carpeta con el mismo nombre y entonces vos abrís aquí el que dice tarea. Yo aquí siempre los abro, entonces por eso ya me sale con paréntesis, pero es lo mismo. No es que haya una tarea diferente o no ha cambiado, al menos desde el inicio del cuatri está esto. Entonces aquí es donde se explica, ¿verdad? ¿Cuál es la primera parte? Que contiene aquí en un punteo todos los elementos que tiene que traer la respuesta, ¿verdad? Introducción teórica, solución numérica. Y la solución numérica dice que tiene que venir hablado, ¿verdad? Como decir de cada variable, todo lo que se usa, llamarlo por su nombre. Eso es lo que se entrega el 27 de julio. Y después, la segunda parte del video también viene explicado en este documento, ¿verdad? Y aquí es donde se explica más o menos qué se espera en el video. Viene cómo se sube la tarea, ¿verdad? Porque para esta hay que subirla a YouTube, me parece, y después de eso copiar el enlace. Entonces ahí uno nada más va siguiendo las instrucciones y aquí viene el listado de problemas. Entonces lo que ocurre es que son un montón, me parece que son cuatro o cinco por tema. Entonces vamos a ver, aquí leyes de Newton. Hay uno, dos, tres, cuatro problemas. Entonces a cada persona le toca solo uno de leyes de Newton. A cada persona le toca ujú. solo uno de trabajo y energía. Disculpa, Jennifer, dime. No, no, sí, voy aquí de hecho con el documento como usted decía, aquí ya lo estoy viendo. Bien, bien, eso era. A veces ahí lo que pasa es que los documentos no es que se pierden, pero uno pierde la noción de dónde están, ¿verdad? Entonces la salvada es que aquí no hay que buscarlo entre temas, como a veces pasa dependiendo de la plataforma, la programación que le hayan hecho, sino que está todos los documentos que vamos a necesitar están aquí en instrumentos de evaluación. Y aquí es importante, ¿verdad? Siempre revisar la rúbrica, porque al fin y al cabo yo a la hora de revisar es con esto que reviso, ¿verdad? Entonces al menos tratar de cumplir con todos los elementos para que se ganen los puntos de todos los rubros, ¿verdad? Valga la redundancia, y creo que dije rubros muchas veces. Pero ahí para que lo tengamos presente, una buena pregunta y espero que le sirva a las personas que también tenían dudas y también si más adelante surge alguna duda, algún vacío mientras están resolviendo, con toda confianza me pueden escribir. Bueno, entonces a lo que vinimos hoy son las leyes de este amigo llamado Newton. Y entonces vamos a hablar un poquito de este tema que es fundamental para la física. Me parece que es como donde de verdad se inauguran así los cursos más ingenieriles con las leyes de Newton, ya que las nociones de las leyes de Newton después las vamos a transformar para aplicarlas cada vez a conceptos más difíciles, pero que siguen siendo totalmente reales. De hecho, dicen que las leyes de Newton solo necesitan ajuste, ¿verdad? Para cuando las cosas son muy pequeñas, por ejemplo, a escala cuántica, ¿verdad? Y para todo lo demás, sin tomar algunos problemas de la relatividad, las leyes de Newton son bastante fieles, digámosle, a cómo es nuestro mundo. Entonces, llevan el nombre de este señor, Isaac Newton, que él lo que hizo fue deducir este conjunto de leyes, pero él no las inventó matemáticamente hablando, él no fue que hizo todo el trabajo él solo, sino que de hecho se basó en las observaciones y los experimentos de muchas personas que hicieron ciencia antes de él, ¿verdad? Entre ellos este señor Galileo Galilei, que los experimentos de Galileo
fueron muy importantes porque rompieron con una forma de pensar, como con un paradigma, y más adelante, o sea, un tiempo de vida después, inclusive en el libro sale el dato curioso de que Galileo muere el mismo día que nace Newton, ¿verdad? Ahí muy novelesco todo. Y entonces Newton verdaderamente se basa en experimentos antes como Galileo. Entonces, ya que habíamos estado discutiendo sobre cómo se hace ciencia, me pareció importante sacar este aporte de cómo, ¿verdad?, el conocimiento se construye sobre conocimiento previo y de hecho Newton utiliza esta frase, así este epígrafe de vamos sobre los hombros de gigantes, hablando de que él llegó a sus ecuaciones subido en los hombros o basándose en el conocimiento que otras personas hicieron ciencia, que otros gigantes dejaron previamente que él, ¿verdad? Entonces es una bonita reflexión. Pero ya para venir a la materia, vamos a entrar en el tema general que es la dinámica. Las dinámicas van a ser las relaciones que tienen las fuerzas y el movimiento, ¿verdad? Y básicamente vamos a tener dos mundos a partir de estas leyes de Newton, ¿verdad? Una de esos mundos lo vamos a abrir con la primera ley, que es lo que está quieto, lo que no se mueve, y el segundo mundo lo vamos a ver con la segunda ley, que es todo lo que está movido y acelerado, ¿verdad? Y de hecho en los cursos de ingeniería, esos son como dos grandes ramas que se van a empezar a llevar. Entonces, vamos primero a hablar un poco de las fuerzas, algunos temas más teóricos, ¿verdad? La fuerza puede ser difícil de definir. El concepto que se maneja en el libro es que es una interacción que existe entre dos cuerpos o un cuerpo y su medio, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una interacción. Vamos a tener fuerzas de contacto, ¿verdad? Que ocurren cuando estos dos cuerpos, estos dos objetos, ¿verdad? Entran ya a un contacto, haga la redundancia. Ahí vamos a tener la fuerza normal, la fuerza de fricción y la tensión. Espero más adelante explicarles como bien qué son todas estas fuerzas y vamos a tener fuerzas de largo alcance, que básicamente otra forma de decirlo es que no requieren estar en contacto para manifestarse como la fuerza magnética o el peso, que en este caso es un cuerpo, ¿verdad?, que interactúa con un campo, por ejemplo, con un campo magnético, con un campo eléctrico, ¿verdad?, con un campo gravitatorio y entonces la interacción de este cuerpo con este medio es lo que produce esta fuerza, por ejemplo. Que estos son cosas que se van a ir rellenando conforme avancemos en este camino de los cursos de física. Es importante ver que las fuerzas van a ser vectores, entonces toda la teoría de la primera parte del curso viene a jugar, ¿verdad? Vamos a modelarlos con una magnitud de una dirección, vamos a ponerlos en planos cartesianos a los que vamos a llamar diagramas de cuerpo libre, vamos a aplicar las reglas para sumar y restar vectores, para multiplicar vectores, vamos a utilizar producto punto. Todo lo de vectores viene y va a seguirse utilizando en cada nuevo tema, ¿verdad? Porque es como una herramienta que presta la matemática a la física para modelar el mundo. Entonces, por ejemplo, siempre que hablemos de fuerzas netas, va a ser el vector resultante o va a ser la sumatoria de los vectores que están entrando en juego, ¿verdad? Y que sus unidades van a ser los newtons. Y un newton es básicamente un kilogramo por metro dividido entre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, aquí voy a entrar ahora a explicar un poco como con pizarra, ¿verdad? De qué se trata al menos todo esto. Entonces, nosotros vamos a, por ejemplo, tener fuerzas que vamos a representar como si fuera una flecha, de igual manera que explicábamos todo lo que tenía que ver con vectores. Entonces, para eso, vamos a utilizar esta herramienta que son los diagramas de cuerpo C libre L, un DCL. Y vamos a utilizar estos modelados de partículas, o sea, nos vamos a imaginar que no importa de lo que nos hablen, lo podemos imaginar como un pequeño punto y a partir de eso vamos a aprovecharlo para hacer análisis. Entonces a mí me pueden hablar, por ejemplo, de un objeto como una caja cualquiera, ¿verdad? Que tiene una masa y que está puesta encima de una superficie de este objeto, en los enunciados de los problemas, los ejemplos, todo va a ser así como hay una fuerza que tira a este objeto, digámosle, en la dirección X positivo y tiene una magnitud de, y le van a dar un número en newtons, 35 newtons. Vamos a tener fuerzas que van a tirar de nuestro objeto por todos los lados que se pueda imaginar usted.
Entonces puede ser que haya una segunda fuerza que está tirando de nuestro objeto con una magnitud, en este caso, no sé, digamos, de 100 newtons, ¿verdad? Y en un ángulo de 35 grados sobre la horizontal. Nosotros vamos a ver conceptos como que todo objeto con una masa va a ser atraído al suelo, ¿verdad? Por su peso. Su peso va a ser el producto de la masa por la gravedad y es algo que le vamos a llamar con la W, que es la inicial de weight en inglés, de peso. Vamos a ver que todas las fuerzas, ¿verdad? Tienen una reacción. Entonces, por ejemplo, esta fuerza que ejerce este objeto hacia abajo va a recibir una respuesta del suelo a la cual le decimos normal, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos un poco la fuerza normal. Si resulta que nuestros objetos se están moviendo, van a recibir una respuesta al movimiento que puede ser una fricción, ¿verdad? Entonces, todos estos conceptos, eventualmente nosotros vamos y tenemos que ser capaces de representarlos a través de flechas en un diagrama, ¿verdad? Como este. Entonces, yo en vez de pensar en esta caja, yo puedo pensar nada más en un puntito y representar en este, llamémosle plano cartesiano, pero en los ejes que tenemos, ¿verdad? Donde aquí vamos a tener el X positivo y aquí vamos a tener el Y positivo, todas estas fuerzas. Entonces, la normal yo la podría representar nada más con una flecha que va en este sentido. En este sentido yo puedo representar a la fuerza 1. De aquí para acá yo puedo representar a la fuerza 2, que tiene un ángulo de 35, no lo olvidemos. Aquí puedo tener mi peso, ¿verdad? Vamos a poner solo la W en este caso. Y así es como vamos a ir a hacer estos análisis. ¿Qué es lo que sigue? Todas estas fuerzas, ¿verdad? Yo las puedo descomponer de manera tal que yo puedo tener voy a hablar de la F2, que tiene dos componentes, ¿verdad? Y yo puedo hablar del componente en X, que el componente en X va a ser, en este caso, por cierto, negativo, por la dirección negativa en la que va, ¿verdad? Sería el coseno del ángulo que me presentan, 35 y esto multiplicado por la magnitud de la fuerza, F2. También podemos tener la componente en Y, en este caso positiva. Voy a alterar aquí el orden de los factores, que es más tradicional poner la fuerza al inicio, ¿verdad? Y tendríamos entonces que la componente en Y va a ser la magnitud de F2 multiplicado por el coseno, ¿verdad? De en este caso que tenemos el ángulo de 35, el seno de 35, perdón, para obtener esa componente en X. Vamos a trabajar con sumatorias. Entonces aquí por ahora, yo lo que les puedo decir es que vamos a ver mucho este símbolo. Este símbolo significa sumatoria. Vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X. Vamos a hacer sumatorias de fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestro análisis vectorial muy por componentes. Entonces al menos eso facilita un poco porque ya vamos a hablar de una sola forma, ¿verdad? Ya no es como antes que, bueno, me está dando la magnitud, la dirección, me está dando el vector unitario, me está dando el componente. Siempre puede ser que salga, ¿verdad? Al menos lo de magnitud y dirección también es importante regresar a eso, pero al menos ahora se vuelve mucho más normal trabajar así. Y estas sumatorias las vamos a igualar a cero o las vamos a igualar a m por a, dependiendo de cuál es la, eh, por decirlo de alguna manera, ley que estemos aplicando, ¿verdad? Sería en este caso 0 para la primera y sería en este caso M por A. Ya le doy la palabra al compañero que alzó la mano. Sería M por A de cuando estemos analizando la segunda ley. Y bueno, evidentemente esta es apenas una pequeña introducción para refrescar de qué va cada cosa. Más adelante vamos a ver qué es la primera y qué es la segunda ley. Dígame, don Elliot, lo escucho. Ah, buenas noches, profesor. En mi caso, me tengo que retirar, no me encuentro en casa. Ok. Salí así es esto. Pido disculpas de antemano y espero poder estar mañana en la hora consulta y trataré de ya sea ver la grabación o hacer preguntas con respecto a lo que se vio hoy. Listo, compañero, muchas gracias por avisar. Queda excusado, retírese, no, no hay ningún problema. Y claro, queda la grabación y queda también la hora de consulta. Perfecto. Hasta mañana. Pasen todos buenas noches. Listo, buenas noches, Eli. Muy bien. Entonces, para continuar, aquí
Este es solo un breve esbozo, digámosle, como de qué vamos a hablar con esto de las fuerzas, cómo las vamos a ver representadas, cómo las tenemos que analizar para presentar la herramienta del diagrama de cuerpo libre, porque ya para lo que es primera ley, en la siguiente diapositiva vamos a empezar a aplicar estos conceptos. Muy bien. Entonces, primera ley es la que me dice que la sumatoria de las fuerzas o la fuerza neta que están actuando sobre un objeto es igual a cero. Que sea igual a cero, lo que me va a definir es algo así como una posición de equilibrio. Son palabras que vamos a asociar con primera ley, equilibrio. Vamos a estar en equilibrio porque lo que quiere decir es que si mi objeto está siendo tirado por una fuerza hacia una dirección y por otra fuerza hacia las otras direcciones, si estas resulta que son iguales, ¿verdad? Como decir que tengo F1 y F2 y F1 es igual a F2, entonces este objeto no va a sufrir cambios en su estado. Quiere decir que él se va a quedar quieto. También tiene otra consecuencia muy interesante, que si algo va avanzando con MRU, que MRU es a lo que yo le digo movimiento rectilíneo uniforme, entonces esta cosa que se está moviendo con una velocidad constante, V constante, tampoco va a sufrir cambios en su, por llamarlo de alguna forma, movimiento, no va a sufrir cambios en su velocidad, no va a acelerar ni a desacelerar, siempre que la sumatoria de fuerzas de igual a cero. Y esto lo podemos representar así, sumatoria de fuerzas igual a cero. Esta es una de las bases de la primera ley. ¿Y por qué es importante esto de la primera ley? La primera ley me va a definir toda la rama de la mecánica, que es la estática, ¿verdad? Entonces, la estática me va a afectar todos los cuerpos que están quietos. Entonces, por ejemplo, en estas torres eléctricas, que a mí me parecen un muy buen ejemplo, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas, todos los puntos de esta torre va a ser igual a cero. No se espera que estas torres se muevan, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que es una estructura compleja hecha para distribuir los pesos y las cargas que está soportando, ¿verdad? Sin que estas la vayan a afectar, ¿no? También con todas las estructuras quietas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cosas que no se tienen que mover, nosotros vamos a terminar aplicando nociones propias de la primera ley. Muy bien. Entonces, aquí a continuación voy a pasar a hacer un par de ejemplos. Entonces, me voy a salir de esta pantalla que estaba haciendo acá para pasar aquí a esta pizarrita. Entonces, para hablar un poco de cómo funcionan los vectores de las fuerzas, tengo el problema 4.1. Muy bien, el problema 4.1 del libro. Y para los que lo vayan a ver, pueden buscarlo en su propio texto, en su propio libro. Yo voy a leerlo y voy a ir tomando los datos. Entonces, el problema lo pueden encontrar en la página 124. Y dice, dos perros tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un poste. El ángulo entre las cuerdas es de 60 grados. Si Robert, que es uno de los nombres de los perros, ejerce una fuerza de 270 newtons y Fido de 300 newtons, calcule la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que forma respecto a la cuerda del Robert. Entonces, lo que queremos ver es el ángulo entre las fuerzas y la resultante, ¿verdad? Y queremos calcular la resultante. Entonces, primero vamos a tratar de representar esto en uno de esos diagramas de cuerpo libre de los que hablamos. ¿Cuál sería el cuerpo libre del que vamos a hablar? Sería el poste, ¿verdad? Entonces, primero vamos a tener nuestro diagrama representado por dos ejes, uno en Y, vamos a tener además uno en X, muy bien, y ahora en el centro de este diagrama, por decirlo aquí, me volé la línea aquí, ya regreso. En el centro del diagrama es donde va a estar nuestro objeto, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, nuestro cuerpo libre. Aquí va a estar el poste. Y entonces lo que me dice el problema es que hay dos perros tirando de él, ¿verdad? Que ahí, para fines de bienestar animal, no recomiendo tener al perrito amarrado porque le genera mucho estrés. Pero entonces, vamos a acomodar una de las fuerzas sobre el eje X directamente por facilidad y porque el problema no me lo indica de otra manera,
Entonces aquí tendríamos al primer perro. Vamos a decir que este es Robert con una fuerza 1 igual a 270 newtons. ¿Y cuál sería la dirección de esta fuerza? Esta fuerza está yendo, ¿verdad?, al eje X positivo. Me la voy a representar en verde, voy a representar en azul la fuerza ejercida por el otro perrito que se llama Fido, que dicen que forma un ángulo de 60 grados con la cuerda de Robert. O sea que lo voy a dibujar en esta dirección, ahí haciendo una aproximación, ¿verdad? No estoy usando escalas perfectas, pero entonces aquí vamos a tener a Fido con una F2 igual a 300 newtons, que es lo que me indica el problema. 300 newtons. Y me dice que este ángulo es 60. Vamos a indicarlo aquí. 60 grados. Muy bien. Entonces, yo aquí tengo básicamente dos vectores y entonces lo que me están pidiendo es que yo calcule un vector resultante R que va a ser el resultado de sumar F1 más F2, como si fuera un problema del examen pasado. Muy bien. Entonces, para hacer el análisis, vamos a ir viendo las componentes de cada fuerza. Voy a verlo aquí abajo. Componentes. Muy bien. Entonces, estas componentes, empezamos con F1. F1 en X es donde tiene toda su acción, no tiene componente en el eje Y. Entonces, eso es muy sencillo porque ya sabemos que la componente en X de F1 va a ser 270 newtons y que la componente en Y de F1 va a ser de 0 newtons. Entonces ya tenemos eso listo. Vamos a ver qué es lo que pasa con la fuerza 2 en X. Recordamos que vamos a tener primero la magnitud. Voy a pasar de una vez a poner los números. Entonces aquí vamos a tener la magnitud, que es 300 por el coseno del ángulo, que es 60 en este caso. Entonces voy a tener cos de 60. Y eso me va a dar como resultado esa componente en X. Entonces, nada más lo metemos en la cálculo y nos da como resultado 150 newtons. Muy bien, recordar las unidades de las que estamos hablando. 150 newtons. Y para la componente en Y de F2 vamos a tener la misma magnitud, que eso no cambia, pero ahora sería el sen de 60 para conocer esa componente en Y. Entonces va a decir la cálculo que es 259,8. Vamos a escribirlo así completo. 259,8 newtons. Entonces, ya aquí tenemos las dos componentes. Vamos a ver, para calcular, por ejemplo, la componente en X de R, esto sería igual a hacer una sumatoria de fuerzas en X, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y esto es igual a decir que yo quiero sumar la componente en X de F1 más la componente en X de F2, ¿verdad? Entonces, el resultado de esto va a ser, vamos a poner aquí, la resultante en X es igual a, y entonces nada más tomamos los números que ya tenemos. Todos van hacia X positivo, entonces nada más tengo que poner el 270 más el 150 y luego introducirlo en la calculadora para obtener el número, ¿verdad? O hacerlo mental, ya eso depende de cada quien. El resultado que me da es 420 newtons. 420 N. Muy bien. Para la resultante en Y, voy a tener un procedimiento igual. La resultante en Y va a ser una sumatoria de fuerzas en Y. Bien, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser la componente 1 en Y más la componente de la fuerza 2 en Y. Aquí se simplifica porque sabemos que F1 tiene una componente de 0, entonces RY directamente me va a dar 259,8 newtons. Aquí no estoy respetando las cifras significativas. Entonces, ya cuando yo tengo estos dos resultados, tengo por un lado la resultante en X y tengo en otro lado la resultante en Y, tengo que aplicar simplemente la fórmula para obtener la magnitud
de este vector, ¿verdad? Y para obtener la dirección. Entonces, la magnitud de R, voy a hacerlo en otro color, la magnitud de R va a ser igual a la raíz cuadrada y ponemos cada componente al cuadrado. Entonces, la componente de X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Muy bien. Recuerden que si hay signos negativos es correcto meterlo en un paréntesis porque de lo contrario va a dar error. En este caso todo es positivo, entonces no me preocupo por eso. 259.8, todo esto al cuadrado. Y el resultado que obtengo es 493,8. Muy bien. Entonces tengo 493,8 y ese 8 se redondea a un 9 newtons. Esa es la magnitud del vector. Y ahora, para calcular la dirección, de nuevo, nada más utilizamos el tangente inverso. Recordemos que lleva arriba, entonces tengo 259,8 dividiendo 420. Y esto me va a dar como resultado el ángulo con respecto a X, y por eso yo acomodé la fuerza 1 cómodamente ahí, porque eso me ayuda a después no tener que hacer pasos extra, porque ya me va a decir cuánto es 259,8 y 420. Y esto me da como resultado alrededor de, porque lo voy a redondear de una vez, 32 grados. Muy bien. Entonces, si yo tuviera que representar este vector R, este vector va a salir desde el centro con un ángulo con respecto a la horizontal de 32 y a este le dijimos R. Muy bien. Esta sería la respuesta o el ejemplo de cómo funciona, ¿verdad? La parte vectorial de las fuerzas, que sería el primer tema. Y ahora, aquí mismo de seguido, voy a hacer un segundo problema para ver un poco cómo se termina aplicando esto de la primera ley. Muy bien. Entonces, este problemita se lo voy a pegar aquí en el chat a la compañera, en caso de que le sirva tenerlo ya como una postal. Y voy a venirme a compartir también aquí para ver cómo va a funcionar esto, digámosle, con un simuladorcito. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la primera ley, siempre, siempre, siempre vamos a tener que nuestras fuerzas se cancelan. De manera tal que dos fuerzas iguales que tiran hacia lados opuestos me van a dar una sumatoria de fuerzas igual a cero. Y a la hora de ver qué es lo que ocurre era lo que ya habíamos hablado. Nuestro objeto no cambia su estado de reposo, pero resulta que el estado de reposo no solo me va a implicar a mí estar, por decirlo de alguna manera, quieto. El estado natural de un objeto también puede ser con movimiento constante. Entonces, la reflexión aquí es que para que algo cambie su velocidad, yo le tengo que aplicar una fuerza. Muy bien. Y en primera ley no hay fuerzas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a aplicar una fuerza rápidamente para poner a caminar este objeto que está montado en una patineta y vamos a ver qué es lo que pasa cuando se le dejan de aplicar fuerzas. Voy a llegar a una rapidez un poco mayor todavía y después de eso voy a retirar la fuerza. Muy bien. Entonces, este objeto al cual no se le están aplicando fuerzas va a viajar con velocidad constante por una distancia indeterminada. En el planeta Tierra es muy difícil pensar en una distancia indeterminada porque en algún momento usted va a caer al mar o a la playa, qué sé yo, a un acantilado. Pero, por ejemplo, imagínese que usted está en el universo y lanza algo. Ese objeto que usted lanzó, al no estar expuesto a ninguna otra fuerza, va a viajar en línea recta, en la misma dirección que usted lo envió y con la misma velocidad que salió de su mano. Eso es lo que nos dice verdaderamente la primera ley de Newton. Y se relaciona mucho entonces con movimiento rectilíneo uniforme, que era lo que habíamos hablado. Va a aplicar para objetos donde su aceleración es igual a cero, ¿verdad? Porque no hay fuerza que actúe.
va a actuar sobre objetos que su velocidad es cero, o sea que están quietos, y va a aplicar en objetos que una consecuencia de no tener aceleración es que tienen, ¿verdad? Aceleración igual a cero, velocidad constante. Y a esto está también a lo que se le llama la inercia o la tendencia al movimiento o más bien la resistencia a que algo se mueva. Muy bien, por eso se le llama la ley de la inercia. Y vamos a ver entonces cómo se puede llegar a ver un problema de estos. Para este primer problema de la ley de Newton voy a acudir al ejercicio 5.6. Es importante decir que leyes de Newton viene en dos capítulos. Entonces en el capítulo 4 es como donde nos dan toda la teoría, pero después en el capítulo 5 es donde vienen los ejercicios. Entonces no está de más también aprovechar ese capítulo 5, no esperar a la próxima videotutoría, sino aprovecharlo para obtener ejercicios un poco más retadores. Entonces el ejercicio 5.6 lo leo. Dice, una bola grande para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros, según la figura E56, y ahí me muestran básicamente un brazo de grúa del cual cuelga una pelota, que es la bola de demolición, y está sujeta por dos cables. Ya lo voy a dibujar. Si su masa M es de 3.620 kilogramos, me dice que calcule la tensión en B del cable que forma un ángulo de 40 grados con la vertical y la tensión en A, en el cable horizontal. Entonces aquí también ya estamos viendo las fuerzas de tensión. Bien, y vamos a explicar también un poquito qué es todo eso. Entonces, lo primero, si con lo que yo leí no se entiende nada, está bien, porque el dibujo trae su propio dibujo, valga la redundancia, el problema trae su propio dibujo, mejor dicho. Y ese dibujo, como les decía, es básicamente un brazo como de grúa, de estos que viene aquí reforzado por varias estructuras metálicas. De este cable cuelga una esfera, una bola que se utiliza, bueno, según el contexto del problema, para demolición y que está conectada a este punto y que está conectada a este punto. Estas condiciones de inicio me las da el problema. Entonces, ese es un avance que tenemos, pero sin embargo hay que saber interpretarlos. Aquí el problema me dice que el ángulo que se forma aquí, este ángulo zeta, es igual a 40 grados. Voy a escribir 40 aquí porque no se entiende muy bien de dónde viene. Sería este ángulo de acá. Muy bien. Y este ángulo es, ¿cuál es la palabra? Paralelo a la horizontal, o sea, mejor dicho, no tiene ángulo. Y lo que me dicen es que esta bola tiene una masa m, que m es igual a 3.620 kilogramos, 3.620 kilogramos. Y el otro dato que tengo es que esta sería la tensión B y que esta sería la tensión A. Muy bien. Y lo que me piden justamente es que calcule esas tensiones. Entonces, para decir básicamente cuáles son los pasos para resolver estos problemas, nosotros del dibujo tenemos que pasar a un DCL. Muy bien, casi siempre, si no es que siempre, tenemos que pasar a un DCL. Y ver que como la bola no se está moviendo, estoy hablando de la primera ley y que la primera ley lo que me dice es sumatoria de fuerzas es igual a cero. Muy bien. Entonces voy a construir mi diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre uno siempre empieza haciendo el cruce aquí, ¿verdad? Del plano cartesiano. Ya habíamos hablado que entonces mi objeto de masa m va a estar aquí en el centro y el diagrama de cuerpo libre es básicamente un análisis de las fuerzas a las que se expone. Entonces, la primera fuerza, la más fácil de colocar, sería la tensión A, que la tensión A, vamos a ver que siempre las tensiones salen hacia afuera del cuerpo, ¿verdad? Porque si usted analiza una cuerda, una cadena o cualquier elemento que pueda sufrir tensión, la tensión como quien dice jala hacia los lados, entonces la tensión va a jalar sobre nuestro objeto, muy bien. Porque si fuera hacia el objeto sería más bien una fuerza de compresión y eso es otra cosa. Las cadenas no hacen compresión, ¿verdad? Que eso es una forma física de hablar de sentido común,
¿verdad? Las cadenas o los mecates tienen fuerza a la medida de que yo lo uso para jalar, no para empujar. Bien, y la segunda fuerza con la que tengo que ubicar aquí va a ser la tensión B, que la tensión B me dice que sale con un ángulo de 40 grados aquí. Veamos aquí con el pincel, aquí, este ángulo de 40 grados. Entonces aquí lo que es importante es recordar un poco las reglas de los ángulos, ¿verdad? Porque entonces si yo tengo un ángulo de 40 grados, aquí donde me lo indican, ¿verdad? Sobre la horizontal, este ángulo va a ser igual al de aquí. Entonces este es el ángulo de 40 grados, ¿verdad? Eso parte del análisis. Siempre es conveniente trabajar con el ángulo que está sobre la horizontal, entonces también leyes de ángulos, este vale 50 porque cada uno de estos cuadrantes mide 90 grados, entonces si yo le quito 40 a 90 me queda 50 y ya tengo un poco las direcciones, ¿verdad? Aquí ahora va a ser importante hablar de esta fuerza que comentaba al inicio, que es producto de la masa por la gravedad, ¿verdad? Que es la fuerza que nos atrae hacia el suelo, hacia el centro de la Tierra. ¿Qué va a ser en este caso? La W. Y la W la podemos definir como W es igual a masa por gravedad. Resulta que esto podemos saber cuánto es, porque como estamos hablando de un problema en el planeta Tierra, siempre la gravedad del planeta Tierra es 9,8. Si estuviéramos, ¿verdad? Como los problemas de física son muy creativos, puede ser un problema que esté ubicado en otro planeta, en una estación espacial, en cualquier ejemplo propio de la ciencia ficción o de la ciencia real. Entonces puede ser que cambie eso en 9,8. Entonces hay que tener cuidado de si me están hablando del peso en la Tierra o en otro lado. Y esta magnitud va a ser 35.476. Y a la hora de que yo aplico aquí masa por gravedad, estoy cambiando de unidades a newtons. Entonces, este es el valor de W ya numérico, ya lo pude calcular muy bien. Entonces, tenemos listo aquí, hermoso, nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a ponerle aquí el titulito para que no se nos olvide qué es, para siempre estar hablando de DCLs. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Después de hacer el DCL, las ecuaciones de equilibrio. En este caso les digo ecuaciones de equilibrio porque el objeto está en equilibrio, ¿verdad? Primera ley. Entonces, vamos a hacer las ecuaciones EQ de equilibrio. Y para esto yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y voy a tener que hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Muy bien. Esta sumatoria lo que compone o lo que significa es que yo tengo que ir haciendo un conteo de todas las fuerzas que están aquí en el dibujo e irles dando un signo, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí me faltó esta parte muy importante, decir que aquí es más X y decir que aquí es más Y. Entonces estoy diciendo, para arriba y a la derecha es positivo. Aquí tengo mi tensión B, que es como le dice el problema, y aquí tengo mi tensión A. Muy bien. Y ya W lo tengo con la letra que es. Entonces vamos a construir la ecuación de equilibrio en X. Entonces, lo primero que yo voy a poner es lo positivo, por una costumbre mía. No es nada muy metafórico, es siempre iniciar positivos, es para poner primero lo positivo, después decir menos tal, ¿verdad? Aunque también se puede hacer filosofía de eso. Entonces, ¿cómo funcionaría? A sacar la componente de la tensión B en X, funcionaría así. Yo tengo su magnitud, tensión de B, y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo. Entonces aquí, esto va a ser la componente en X. Voy a dejarlo así puesto de una vez. Todo lo que tenga números, voy a intentar ponerle el número. Y esto viene restado a la tensión en A, porque la tensión en A va hacia menos X, ¿verdad? Entonces tiene su dirección negativa. Ya no hay más fuerzas en X porque W solamente tiene componente en Y, entonces esto es igual a 0. Voy a dejarlo así por ahora. Si usted se fija, yo no sé cuánto esté A, no sé cuánto esté B. Entonces, la estrategia general es tratar de ponerlo todo en función de el valor que yo puedo averiguar, que en este caso la sumatoria de fuerzas en Y me va a ayudar.
Entonces, de nuevo, la tensión en B, yo le quiero calcular su componente en Y, en este caso. Entonces, yo tengo su magnitud, tensión en B. Lo que pasa es que la desconozco, pero sé que para calcular la componente en Y, tengo que multiplicarlo por el seno del ángulo. Muy bien, ya tengo esa parte. Ahora tengo que incluir la W, el peso. Este peso le pongo el signo negativo porque va hacia abajo, pero el 9,8 siempre lo vamos a usar positivo, de igual manera que en los problemas de caída libre, para que eso siempre lo tengamos presente. Entonces, menos W y esto va a ser igual a 0. Entonces, en esta ecuación yo puedo despejar la tensión en B, la magnitud, porque W es un valor conocido y porque el seno de 50 es un valor conocido. Entonces, en esta expresión me va a quedar así. La tensión en B es igual. W, que es esto de acá, pasa a sumar. Entonces me quedaría más W. W es igual a este número de acá. Entonces voy a ir sustituyendo los números de una vez. 35.476. 35.476. Y esto va a estar dividido entre sen de 50, ¿verdad? Que es este que me está multiplicando a la tensión. Entonces, ya hice mi ecuación, nada más tengo que obtener el valor con la ayuda de la calculadora y tendré el valor numérico ya de la tensión en B. Entonces ya ahí tengo una partecita del problema. Sen de 50. Muy bien. Y me dice que el valor de esta tensión es 46.000. Vamos a ver, aquí siempre puedo hacerme un poquito más despacio. Muy bien. 46.310. Voy a redondearlo a 311. ¿Por qué? Porque dice coma 6, entonces voy a redondearlo a la unidad más cercana para no andar jalando muchos decimales. Y aquí lo tengo todo en newtons. Muy bien. Y ya tengo cuánto vale B. Entonces, ya sé cuánto es esto en este caso, en esta ecuación que tengo para el equilibrio en X. Entonces, yo sé que si agarro TA y lo mando a sumar, me va a quedar positivo y que la tensión de A entonces va a ser igual a esto que tengo acá. La salvada es que yo ya sé que la tensión de B es 46.311 y que eso se multiplica al coseno de 50. Y voy a obtener como resultado que TA es igual a ver cuál. Muy bien. Y el valor de esto es 29.768. Ahí hay una serie de decimales, pero como el número es grande, voy a obviarlos. Igual si lo pusiera en notación científica, hay varios números que quedarían ya por fuera. Y aquí tengo la tensión en A, tengo la tensión en B y nos damos una idea de cómo funcionan los problemas de primera ley, que funciona, primer paso, diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Obviamente después de analizar el problema, de haberle pegado su buena leída, ¿verdad? Pero se hace de manera general el diagrama de cuerpo libre, se intenta ubicar bien todas las flechas, hacia dónde va, qué ángulo tienen, se intenta saber cuáles son las magnitudes, qué es la información con la que contamos, ¿verdad? Segundo, pasamos a las ecuaciones de equilibrio, donde hacemos igual a 0 en X, igual a 0 en Y, y vemos qué podemos despejar y poner en términos del otro. Muy bien. Así es como funcionan estos problemas. Espero, si no es en esta clase, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? En la otra clase casi que dedicarle todo el tiempo a hacer ejercicios. Entonces, a la compañera que estaba conectada le pregunto si tiene alguna duda con esto.
Sí, profe. Bueno, en Ujú. este último problema no Ujú. tengo que averiguar ni la magnitud ni la dirección como el otro, en este caso. No, pero porque no me lo pedían, pero bien se Ah, podría ok. hacer. Ok, ok. Sí, en este caso lo que ocurre, Jennifer, es que, ¿verdad? Digámosle que la bola está amarrada por cables de acero. Entonces los cables de acero transmiten la fuerza necesaria para mantenerla en su posición de equilibrio. Entonces, lo que me están Mm. pidiendo es cuánta fuerza de tensión está soportando cada una de esos cables, Ah, ok, ¿verdad? ok. Aquí donde está la ingeniería, aquí la ingeniería está en que, por ejemplo, uno en alguna situación de la vida real tiene que, por ejemplo, pensar en cómo elevar un objeto, algo, ¿verdad? Y no sé, puede ser cualquier cosa, de un punto A a un punto más elevado. Entonces, hacer un diagrama de cuerpo libre como este te da a vos una idea de cuál es la fuerza que tiene que tener cada cable de acero, ¿verdad? La resistencia. Entonces usted sabe que estos cables van a tener que exponerse a tensiones que van de tanto a tantos newtons y usted consigue el cable que se adapte a lo que usted ocupa, ¿verdad? Que no vaya a ser muy débil para que se reviente y que no vaya a ser más fuerte de la cuenta que sea verdaderamente un gasto de recurso, ¿verdad? Porque más resistencia, más plata, por decirlo de alguna manera. Ese Ajá. sería un ejemplo de cómo y para qué nos sirve la ley de Newton, de la primera ley de Newton, ¿verdad? Ok, sí, de estos dos problemas son solo de la primera, ¿verdad? Falta que veamos pues la segunda, me imagino. Exacto, exacto. De hecho, el primero, más que de primera ley, tiene que ver con el análisis de vectores. Ya este sí es Ajá, propiamente de primera ley, sí, ok. porque de hecho el primer problema no es igual a cero. El primer problema no es igual a cero porque tiene una resultante, ¿verdad? Que es diferente a cero. Ahí en ese primer problema lo que nos haría falta es pensar, por ejemplo, en cuánta resistencia está ejerciendo el poste o así. Ujú. Ujú. Muy bien, entonces aquí, de nuevo, puedo hacer el servicio de copiar esto y de pegarlo aquí en el chat para que nos quede como una postal. De igual manera, me parece que en el enlace de SharePoint que uno les pasa, esas imágenes quedan guardadas. Bien, aquí regresaría a mi presentación. Ya hablamos un poquito de primera ley. Aquí lo que pasa es que en vez de hacer los ejercicios en la presentación, los hice, en vez de hacer los ejercicios en la presentación, los hicimos en la pizarra y pasaríamos a la segunda ley. La segunda ley es otro mundo. Son las cosas que sí se mueven, ¿verdad? Son las cosas que tienen una aceleración, que tienen un cambio en su estado. Ese cambio en su estado puede significar varias cosas. Puede significar que a usted lo están haciendo acelerar, usted está con un movimiento con velocidad constante y entonces la fuerza que se le aplica lo hace acelerar, o puede significar que usted está quieto y entonces le imprimen una aceleración que lo saca a usted de ese estado de reposo. Muy bien. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí en pantalla, es la misma patineta que viene moviéndose desde hace tiempo. Y entonces ahora, la primera ley lo que me dice es que él va a seguirse moviendo así indefinidamente. Y la segunda ley lo que me dice es que si yo le aplico una fuerza, esta fuerza va a ser proporcional a la masa y a la aceleración, perdón, a la aceleración que le imprimo. O esa fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y por otro lado, la aceleración va a ser igual a la fuerza entre la masa. Son relaciones matemáticas que ahora vamos a representar. Pero entonces, para decirlo con dibujitos, si yo le aumento la fuerza que le aplico, lo acelero, ¿verdad? Y si yo le aplico una fuerza en otra dirección, lo desacelero. Entonces, en la materia anterior habíamos visto qué es lo que ocurre cuando algo acelera. Ahora estamos viendo por qué acelera. Muy bien. Si pensamos en un automóvil, el automóvil acelera porque a la hora de apretar el acelerador, valga la redundancia, el motor está haciendo un esfuerzo mayor y le está imprimiendo una fuerza de empuje. Si yo freno, el sistema de frenos del auto va a generar fricción con las ruedas y va a hacer que vaya cada vez más despacio. Hay una fuerza externa que está afectando el movimiento de nuestro cuerpo. A la hora de todo esto, ya vamos a tener que pensar, por ejemplo, en lugares donde existe fricción. Eso quiere decir que ya las cosas no van a moverse indeterminadamente por todos los tiempos. Si yo empiezo a mover algo, voy a tener que vencer su fuerza de fricción, que ya que hemos hablado de las fuerzas de contacto, la fuerza de fricción es la
que se opone al movimiento, ¿verdad? Habíamos visto que la fuerza normal es la que responde una superficie sobre un cuerpo, que la fuerza de tensión es la que traslada una cuerda o una cadena, la fuerza sobre un cuerpo, y aquí estamos viendo cómo la fuerza de fricción es la que se opone al movimiento. Entonces, en este dibujo, la representación es simplemente que ya no está en la patineta con ruedas, sino que tenemos aquí una superficie ligeramente rugosa, ¿verdad? Que yo aquí a través de este control puedo aumentar o disminuir. Y lo que significa es que cuesta más que arranque porque hay que vencer esa fricción, ¿verdad? Y la inercia que tiene a quedarse quieto. Y después de eso, nuestro objeto va a ir disminuyendo su rapidez debido a que la fricción es una fuerza que le está quitando, en este caso, ¿verdad? Que le está restando velocidad, haciendo, ¿verdad? Como quien dice una aceleración en otro sentido, en otra dirección. Muy bien. Aquí regreso a la presentación para ver cuál es la forma general de esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo, Newton lo, otra vez, Newton lo resume. Vamos a ver si estoy donde es. Muy bien, Newton lo resume en fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, aquí vamos a tener, voy a aprovechar esta pantalla para hacer los apuntes aquí. Vamos a tener entonces la sumatoria de fuerzas, que es lo mismo que hicimos antes. Estas ecuaciones van a ser iguales, solo que en vez de igual a 0 es igual a masa por aceleración. Muy bien. Yo a partir de esto puedo también calcular la masa de un objeto y decir que la masa va a ser igual a la sumatoria de fuerzas entre la aceleración, y puedo calcular la aceleración diciendo que la aceleración, valga la redundancia o lo repetitivo, es igual a la sumatoria de fuerzas entre la masa. Todo eso es lo que, las relaciones que me permiten encontrar varias cosas. Aquí hay algo que es cuando nosotros hacemos un análisis de la segunda ley, son las que actúan sobre un solo cuerpo. Entonces, esto es importante porque ahora que veamos la tercera ley, ¿verdad? Uno podría llegarse a enredar. Entonces, actúan sobre un solo cuerpo. Y si fuera que hay dos cuerpos, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para ambos cuerpos. Dando un ejemplo que nos podría funcionar en ese sentido. Muy bien. Y entonces, esta segunda ley se usa demasiado, ¿verdad? Va a tener que ver justamente con cualquier objeto que nosotros queremos mover y que él tiene una masa, ¿verdad? Que entonces, por ejemplo, algo como esta cajita va a tener su propia masa, ¿verdad? Que yo no puedo hacer que ella se mueva por arte de magia, sino que le tengo que aplicar una fuerza, ¿verdad? Como la que tengo aquí, que en este caso esta sería la fuerza, ¿verdad? Y el producto de esa fuerza, o esa fuerza, mejor dicho, va a ser el resultado del producto de la masa por la aceleración que se le está imprimiendo, ¿verdad? Aquí en primera ley y en todos estos análisis también es importante recordar eso, ¿verdad? Que todos los objetos que tienen una masa están siendo atraídos hacia abajo por la gravedad, ¿verdad? Y que esto nos va a representar el peso. De hecho, hay todo un capítulo, o todo un apartado del capítulo, mejor dicho, que habla sobre esto del peso, que nos habla de que es importante recordar lo que les decía antes, de que la gravedad cambia dependiendo de dónde esté yo, entonces que el peso va a cambiar. Es importante recordar que la masa es siempre la misma, la masa no se altera, porque la masa es la cantidad de materia que tiene el objeto. Entonces, esa medida no se va a ver alterada a no ser que el objeto reciba, ¿verdad? Un mordisco o que choque con algo y se le agregue más masa, la masa no desaparece por cuenta propia. Entonces ahí hay un tema conceptual que es importante recordar. Y para pasar a ejemplos de esta segunda ley y ver cómo de qué va, ¿verdad? Como qué significa, también tenemos aquí algunas propuestas. Entonces, primero tengo el ejercicio 4.7. Este ejercicio 4.7, ya les digo en cuál página lo pueden encontrar, pero esto es de este capítulo. ¿Por qué lo digo así? Porque los que son 5 van a tender a ser un poquito más difíciles, pero entonces aquí voy a encontrar nada más una escala que me guste más. Tengo ahora sí 4,7 y el problema 4,7 lo pueden encontrar en la página 124 también.
Y voy a proceder a leer este ejemplo, que como van a ver, mezcla un poco de teoría del examen pasado con esta nueva parte que nos explica por qué es que aceleran los cuerpos. Y el ejemplo dice, un patinador de 68,5 kilogramos que se desliza inicialmente a 2,40 metros por segundo sobre hielo áspero horizontal. Llega al reposo de manera uniforme en 3,52 segundos debido a la fricción del hielo. Me dice, ¿qué fuerza ejerce la fricción sobre el patinador? Entonces, por el tipo de problema, aquí voy a combinar un poco las fórmulas de aceleración con las fórmulas de segunda ley. Es decir, no va a ser tan necesario nuestro diagrama de cuerpo libre, pero aún así vamos a intentar representarlo para que se entienda qué es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, primero vamos a apuntar algunos datos. Dice que la masa del patinador es igual a 68,5 kilogramos. Dice que la velocidad inicial con la que él está viajando es de 2,40 metros por segundo. Dice que como el hielo ejerce una resistencia sobre el movimiento, él termina deteniéndose. Nosotros no hacemos patinaje sobre hielo, pero si se imaginan andar en patines o en patineta sobre una calle de asfalto, de igual manera uno sabe que después del primer impulso se va a detener en algún momento, ¿verdad? Y dice que todo esto lo hace en un tiempo igual a 3,52. Bien, no me dan la aceleración. Y la fuerza más bien es algo que me piden. Entonces, aquí en este problema, lo que está ocurriendo es esto. Vamos a ver. Yo tengo un objeto, ¿verdad? Que se mueve sobre una sola dirección, viaja sobre una sola dirección. Voy a representar al patinador como un círculo rojo aquí, ¿verdad? Y entonces él, y entonces él, lo que me dicen es que está viajando hacia allá con una velocidad igual a algo, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre con él en este momento, la única fuerza que él experimenta va a ser la fuerza de fricción, que si él va para allá, la fuerza de fricción lo va a tirar para allá. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción se opone al movimiento. Entonces, como el movimiento va en una dirección, él va a tener su fuerza de fricción en el otro lado. Y eso quiere decir que la aceleración que él va a tener también va a ser negativa, porque él está entonces acelerando en contra de el movimiento que lleva. Muy bien. O sea que esta fuerza de fricción a la hora de resolverla nos va a dar negativo también porque la aceleración va en contra del movimiento. Cuando van en la misma dirección del movimiento, es positivo. Muy bien, para que nos demos una idea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pensar en cómo puedo yo aplicar la fórmula sumatoria de fuerzas es igual a m por a, sabiendo que solo hay una fuerza, ¿verdad? Entonces, Fr, que va a ser esta fuerza de fricción, voy a ponerle aquí ahora el nombre, Fr va a ser igual a la masa por la aceleración del patinador. Muy bien. Entonces, con esta fórmula solita, yo no le puedo llegar. Me está haciendo falta información. Pero con las fórmulas del tema pasado, yo sí le puedo llegar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el lapso de tiempo. ¿Verdad? Y como yo estos tres valores sí los tengo, yo puedo calcular A, ¿verdad? Entonces, la idea es ir aplicando ese procedimiento. Velocidad final me va a tirar a cero porque velocidad final es cero. Entonces me va a quedar que la aceleración es igual a menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. La velocidad inicial sería 2,40 metros por segundo entre 3,52 segundos, ¿verdad? Y a la hora de resolver eso, yo estoy obteniendo ya la aceleración de mi patinador, la aceleración de mi sistema. 0,682 metros por segundo al cuadrado, porque estoy hablando de aceleración, ¿verdad?
Entonces aquí, no sabía cuánto era. Voy a venir y lo voy a poner aquí para que estén todos mis datos juntos. 682 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Y entonces, de esta fórmula, ahora yo sí puedo obtener la fuerza, ¿verdad? Porque ya tengo la aceleración y ya tengo la masa. Entonces voy a venir para acá. Yo voy a decir que la fuerza de fricción va, aquí me faltó el signo, vean, dejé botado el signo. Esa es para que a mí me hubieran bajado puntos en el examen. Entonces, el signo de la fuerza es negativo porque, como les decía, se opone al movimiento y así es como yo definí mis ejes, ¿verdad? Hay que recordar que los ejes verdaderamente los escoge uno. Entonces, eso tiene varias maneras de acomodarse, por decirlo de alguna manera. M por A. Muy bien. Y entonces aquí la masa es 68,5. Por ahora todos los ejercicios que he hecho, la masa ha venido en kilos, entonces eso es una ventaja porque no he tenido que hacer conversiones, pero vale la pena recordar que las masas, la unidad oficial del SI es kilogramos y que si no lo ponemos en kilogramos nos va a dar mal, porque como les había dicho antes, un newton, bien, vamos a ver, un newton es igual a un kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Entonces, si yo no estoy trabajando en kilogramos y metros por segundo al cuadrado, no me va a dar lo que me tiene que dar. Aquí vengo y copio ahora la aceleración 682 y vamos a ver el resultado de esto. Dice 68,5. Lo multiplico por la aceleración, recuerdo el signo, 682, y me da como resultado 46,7 newtons. Muy bien. Voy a bajar aquí más un poquito. 46 negativo, 7 newtons. Y ahí ya tengo mi resultado de la fuerza, ¿verdad? Que sería que la fuerza de fricción es igual a menos 46,7 newton. Así es como funciona esto de la segunda ley. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Antes veíamos problemas que nos ayudaban a calcular la aceleración, a calcular la velocidad, ¿verdad? Y ahora estamos viendo cuánta fuerza hay que aplicar en un objeto para poder lograr ese cambio, ¿verdad? ¿Escucho dudas? No, profe, todo claro. Este Uy, lo sentí más fácil que la primera ley, yo creo. muy bien, muy bien. Es que el problema de la primera ley que escogí era del capítulo 5, entonces ya estaba un poquito más retador, porque de Ah, hecho en ese capítulo 4 casi no vienen problemas de primera ley, porque como que el concepto es muy fácil, ¿no? Todas las fuerzas se cancelan sí. y el objeto queda quieto. En esta segunda ley empecé con un ejemplo de sencillo, digamos, pero si el público quiere problemas más difíciles, aquí van. Eso, por cierto, es todo un tema, vieran, porque, ¿verdad? Mm, Lo que yo estudié física, 1, 2, 3, llevé los cursos de la UNED y a uno como estudiante siempre le pasa lo mismo. Profe, ujú, lo que vimos en la clase estuvo muy fácil, pero lo que sale en el examen es muy difícil. sí. Entonces, eso es difícil llegarle. Voy a tratar de también presentar problemas más complicados, pero al fin y al cabo los exámenes siempre tienen una carga emocional que hace que para uno se vea más difícil, ¿verdad? Pero, por Mm, ejemplo, ahora vamos a hacer algo que bien pudiera ser un problema de examen de segunda ley y ahora sí el capítulo 5. El problema es el 5,15. Y aquí nos están hablando de algo que se llama la máquina de Atwood. Entonces, primero voy a explicar qué es la máquina de Atwood para la compañera y para los que lo ven en el video y después lo vamos a resolver. Básicamente, una máquina de Atwood va a ser una polea, ¿verdad? Que está, este círculo va a representarme una polea. Esta polea yo la tengo guindando del techo, como quien dice, y de la polea yo voy a tener guindando dos masas. O sea, yo aquí voy a tener una masa 1 y aquí voy a tener una masa 2. Y esas dos masas van a estar conectadas a través de sí por medio de un cable. Uno solo, es importante, no son dos cables. El cable que está moviendo esta,
que está moviendo esta caja es el mismo cable que va a venir pegada a esta otra, ¿verdad? Entonces, lo que me dice la lógica es que si uno es más pesado que el otro, se lo va a traer para abajo. Y sí, eso es lo que pasa. Entonces, en estos problemas, vamos a tener un objeto, ¿verdad? Que tiene una masa muy grande, digámosle masa 1 en este caso, uno que tiene una masa más pequeña, digámosle masa 2, y entonces nuestro objeto va a experimentar una caída, él va a venirse para abajo, ¿verdad? Todo el sistema va a tener una aceleración. Entonces, al menos en el caso de la masa 1 va a tener una aceleración negativa porque va para abajo, y en el caso de la masa 2 va a tener una aceleración positiva porque va hacia arriba. Aquí es importante, cuando uno ve estos ejemplos, habíamos dicho que en el caso de segunda ley, todos los cuerpos se analizan por aparte. Entonces aquí yo voy a analizar mi masa 2 por aparte, voy a analizar mi masa 1 por aparte, tengo que hacer un DCL para cada uno y como explicarlo así en abstracto es muy difícil, ¿verdad? Voy a tratar de entonces explicarlo con base a un problema. Voy a dejar el dibujo aquí, que no es tan bonito como el del libro, pero me ayuda y voy a leerlo. Entonces, el problema 5.15 lo pueden encontrar en la página 161 y dice lo siguiente. Una carga de 15 kilogramos de ladrillos cuelga del extremo de una cuerda que pasa por una polea pequeña sin fricción y tiene un contrapeso de 28 kilogramos en el otro extremo. El sistema se libera del reposo. Entonces, aquí para dar una idea, en mi humilde dibujo, esta M1 sería el contrapeso de 28 kilogramos y esta masa 2 sería la, no sé, tarima de ladrillos. Me imagino que los ladrillos los habría que subir en una tarima que pesa 15 kilogramos. Muy bien. Dice que se libera del reposo, entonces quiere decir que esto está quieto y lo sueltan, ¿verdad? Y por la diferencia de pesos, esta masa 2 va a subir lentamente y esta masa 1 va a bajar lentamente. Es un principio similar al que se utiliza en los elevadores. Lo que me pide es dibuje dos diagramas de cuerpo libre, uno para la carga de ladrillos y uno para el contrapeso. Yo les dije M1 y M2. Vamos a utilizarlo con esa misma nomenclatura y vamos a ir trabajando en el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Entonces voy a poner el DCL de la masa 1, que sería esta de 28 kilos. De nuevo, en esto de los DCLs es de medio repetitivo, pero entonces a través de la repetición está el arte, ¿verdad? La idea es practicarlo muchas veces para que a nosotros después no se nos complique. Aquí en el centro va a estar mi caja. En vez de hacer un puntito, voy a dibujarlo aquí, esta masa 1. Y entonces vamos a ver cuáles son las fuerzas. La primera y la más obvia que podría llegar a pensar uno es que este cuerpo tiene una masa, entonces a él está viéndose atraído hacia el suelo por su peso, ¿verdad? Por la acción de la gravedad y de su masa. Entonces, vamos a dibujar con esta flecha verde su masa, que su masa la podríamos llamar W1, su masa, perdón, su peso, W1, pero estamos hablando del cuerpo 1. Como esto habíamos dicho que es una sola cuerda, ¿verdad? Aquí viene otro tema importante. Él va a tener además la fuerza que hace la cuerda sobre él. La cuerda lo está jalando hacia arriba. Lo que pasa es que hay, ¿verdad? Un tema que, valga la redundancia, no hay equilibrio. Entonces, como no hay equilibrio, él se mueve, ¿verdad? A diferencia de la primera ley, donde sí hay equilibrio, entonces las cosas no se mueven. Muy bien. Y esta tensión hay que tenerla ahí en vista. ¿Por qué? Porque esa tensión va a ser la misma que yo voy a dibujar para el diagrama de cuerpo libre de la segunda masa. Entonces, vamos a hacer aquí a la par el DCL de la masa 2. Y el de la masa 1 está listo. Para que vean que verdaderamente no es nada demasiado complicado esto de hacer cuerpos libres, de diagramas de cuerpos libres. Solamente hay que tratar de tomar en cuenta todos las fuerzas que están entrando en juego, ¿verdad? Entonces, este otro objeto, que es la masa 2, también va a estar exhibido o expuesto, mejor dicho, a las mismas fuerzas, solo que con una pequeña diferencia, porque en este caso, la masa 2 es diferente, ¿verdad? Entonces ya no vamos a tener un W1,
sino que vamos a tener un W2. Esto valga la importancia, es decir, que es igual a la masa 1 por la gravedad y que este es igual a la masa 2 por la gravedad. Y él está siendo tirado hacia arriba por una tensión. En estos problemas la tensión es la misma, no cambia. De hecho, en todo el curso no vamos a ver, me parece a mí, problemas donde la tensión cambie. Eso es lo que ocurre cuando, por ejemplo, dicen que la masa no tiene, la polea no tiene masa despreciable, lo que sí tiene fricción, ahí cambia la tensión. Pero en estos casos, la tensión se mantiene. O sea que es un mismo elemento que vamos a tener en las dos ecuaciones que vamos a hacer. Ahora, si esto fuera un problema de examen, a mí nada más me pedían que hiciera el diagrama de cuerpo libre como inciso A, entonces aquí ya hice la primera parte. La segunda parte que me piden es qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba y la tercera que me piden es cuál es la tensión que se experimenta. Entonces, para lograr encontrar esto, ya ahora sí yo tengo que utilizar las ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí ecuaciones. En estas ecuaciones vamos a utilizar segunda ley y segunda ley lo que me dice es sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Vamos a ver algunas cosas importantes. La sumatoria de fuerzas va a cambiar para cada ejemplo porque vamos a tener pesos diferentes, ¿verdad? La masa va a ser de acuerdo a cada diagrama de cuerpo libre. Pues cuando yo haga las ecuaciones de la masa 1, voy a usar solo la masa 1. Y cuando yo haga las de la masa 2, voy a usar solo la masa 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Que yo voy a tratar de dejar todo en términos de una misma variable, porque a la hora de montar las ecuaciones, vamos a ver que tengo dos variables desconocidas, pero que tengo dos ecuaciones, entonces para mí es posible encontrarlas. Después voy a hacer que una ecuación se iguala a la otra y voy a sustituir y evaluar, nada más. Esa es la estrategia general. Entonces, vamos a iniciar aquí a ponerle un 1. En este 1 voy a hacer la de la masa 1. Muy bien. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser solo en Y, porque no hay fuerzas en X, entonces se me simplifica el trabajo. De nuevo voy a empezar poniendo primero lo que es positivo. Entonces yo digo que arriba es más y abajo es menos. Entonces la tensión positiva y el peso negativo, menos W1. Muy bien. Esto es igual a masa 1 por aceleración. En este caso, la aceleración va a ser igual en ambos problemas. Lo que va a cambiar es la dirección, porque como esta aceleración de la masa 1 va hacia abajo, porque tiene una masa mayor, ¿verdad? Esto era un 15. Entonces, yo aquí le puedo poner de una vez el negativo, porque recordemos que el diagrama de cuerpo libre es lo que me va a dar hacia dónde es positivo, hacia dónde es negativo, y yo dije que hacia abajo es negativo, entonces si la aceleración va hacia abajo, va a ser negativo. Muy bien. Aquí tengo esta ecuación 1. Voy a dejarla por ahí descansando para ver qué hago en 2. Entonces en 2 tengo de nuevo las ecuaciones, solo que ahora con la masa 2. Entonces en este caso voy a tener la T hacia arriba, de nuevo positivo, aquí negativo, eso sí va a ser igual en los dos, hay que buscar homogeneidad, menos W2, porque ya no sé hacia dónde, ya no uso la W1, ¿verdad? Sino que uso la W2, y esto como ya no hay más fuerzas, va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, aquí yo veo T no sé cuánto es, A no sé cuánto es, pero entonces W sí sé cuánto es, M1 sí sé cuánto es y M2 sí sé cuánto es. Entonces, la estrategia que voy a utilizar es poner todo igual a T. Entonces, T es igual a W menos masa 1 por aceleración. El menos se mantiene y el menos del peso va a cambiar, ¿verdad? Cambia a positivo porque lo pasé de lado en la ecuación. Entonces aquí tengo 1 de nuevo. 2 va a ser con una forma muy similar. Voy a tener masa 2 por aceleración más W2. Muy bien. Entonces, el paso que sigue, o lo que uno tiene que hacer después, es igualar estas dos ecuaciones. Voy a aprovechar aquí para inventarme más pizarra blanca.
Entonces uno quiere igualar esas dos ecuaciones que está trabajando aquí. Entonces uno dice, 1 es igual a 2. 1 es igual a 2. Entonces, yo lo que hago es agarrar la parte que no tiene t, obviamente. No me sirve decir que t es igual a t y decir que W1 menos masa 1 por aceleración es igual a masa 2 por aceleración más el peso de 2, ¿verdad? Y ahora aquí lo que ocurre es que yo W1 sé cuánto es. Masa 1 sé cuánto es, masa 2 sé cuánto es y W2 sé cuánto es. Entonces puedo despejar la A. Voy a dejarlo por ahora todo en términos de letras. Muy bien. Entonces, para hacer este despeje, esta aceleración que la tengo con símbolo negativo, la voy a pasar de lado para que me quede sumando. Y esta W la voy a pasar acá a restar. Entonces me va a quedar el peso 1 menos el peso 2 igual a masa 2 por aceleración más masa 1 por aceleración. Muy bien. Estas dos masas yo las puedo sacar de la ecuación. Hago un factor común. Entonces me quedaría W1 menos W2 igual a, abro paréntesis, masa 2 más masa 1. Y todo esto está siendo multiplicado por la aceleración. Y para dejar la aceleración ya despejada, agarro este paréntesis y lo mando a dividir. O sea que me queda W1 menos W2 entre masa 2 más masa 1. Y eso es igual a la aceleración. Muy bien. Puedo sustituir ahora todo. Muy bien. ¿Cómo sustituyo todo? La W es igual a masa por gravedad. Habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, para la masa 1, voy nada más aquí a ver cuál estoy diciendo que es la masa 1. 28 kilogramos, ¿verdad? Multiplicado por 9,8. Y ahí tengo esta primera parte. Menos 15, que vendría siendo la masa 2, por 9,8. Todo esto dividido entre la masa 2 y la masa 1, que sería 15 más 28. Muy bien. Otra forma de hacerlo es tener de una vez calculado los pesos y después sustituirlos desde antes, tratar de quitarse las letras lo más rápido posible y dejar los números. Ya eso va a depender del gusto de cada quien. El procedimiento no debería de verse afectado. Lo importante, eso sí, es tener todo bien marcado, rotulado, para que por desorden no se vayan a perder puntos. Y ya todos esos son números, nada más se meten en la cálcula y me estaría dando como resultado que la aceleración del sistema, o sea, A, es igual a 2,96. Y sus unidades son metro por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces esto vendría siendo la A. Vamos a analizar qué significa esta A antes de continuar con el problema. Esta aceleración sería la aceleración con la que está bajando la masa 1 y sería la aceleración con la que está subiendo la masa 2. ¿Qué podemos usar para comparar? Como para entender qué está pasando. Si yo dejo algo en caída libre, va a bajar con una aceleración de 9,8, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que la bajada del sistema es como, entre comillas, podemos decir amortiguada. No cae como si fuera una caída libre, sino que disminuye entonces la aceleración con la que va a caer, ¿verdad? Por eso, como les decía, no es caída libre. Lo que me trae ahora a la siguiente parte del problema, que es que con este valor de A, yo ya puedo calcular T, porque como T es igual, ¿verdad? En todas las dos partes de la ecuación, yo para calcular T, nada más tengo que recuperar, por ejemplo, alguna de estas. Digámosle que voy a agarrar esta 1. Si agarrara la 2, sería igual de bien. Y entonces lo que hago, aquí lo que voy a hacer es pegarla y traérmela para acá. No sé qué se me hizo, pues nada, me la voy a traer para acá. Esta ecuación 1 la voy a evaluar y a despejar. ¿Cómo? Porque ya sé cuánto es A. Entonces, T es igual a W1
que W1 sería 28 kilogramos por 9,8, ¿verdad? Si se pierden, ¿de qué es esto? Esto es M1 por G. Eso es igual al peso. Esto lo resto a la masa 1, que es 28. Y esta masa está multiplicando la aceleración, que es 2,96. Ustedes, no sé si lo vieron, pero yo en los diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Uno ubica hacia dónde va cada peso, pero la aceleración del sistema yo la introduzco en las ecuaciones, en este caso, la ecuación 1 tiene el símbolo negativo porque esa es la que va para abajo y la ecuación 2 tiene el símbolo positivo porque esa es la que va para arriba, ¿verdad? Pero la A, la aceleración como tal, a mí me está dando sin símbolo porque va a depender del análisis. Y como en esta ecuación 1 ya está puesto el análisis, ¿verdad? El signo está afuera, no lo tengo que poner adentro para que eso no nos traiga confusiones. Entonces, esto de nuevo ya es un número, solo números. Entonces, para saber cuánto es la tensión que está soportando el cable, nada más tengo que introducir valores en la calculadora. Entonces, me queda que va a ser igual a 191,5. 191,5 y las unidades correctas en este caso serían newtons. Muy bien. Y entonces este es un problemita de 3 partes que asemeja a los problemas de examen, ¿verdad? Y de cómo se podría ver un problema de examen de segunda ley. En este caso, me parece que lo difícil obviamente es que todo es muy nuevo, entonces hay que estar revisando conceptos y así, pero en estos problemas de máquina de Atwood, que es como un clásico, digamos, es como un tipo de problema, aquí lo importante es siempre recordar que hay que hacer los dos diagramas de cuerpo libre y que hay que analizar hacia dónde se va a mover el sistema para que eso me permita poner el signo correcto a la hora de hacer las ecuaciones. Entonces, hago pausa, a ver qué dudas hay. Este sí estaba más dificilillo, Jennifer. Qué profe, ahora sí, este sí se odió. Pero bueno, nada más de seguir estudiando. Tengo solo una duda. Bueno, ahí en el caso, entendí que la aceleración era la que era negativa, ¿verdad? Es Muy así. bien. Va a depender de cada objeto que estemos analizando. Ajá. Pero, En por la ejemplo, masa, en la ajá, ecuación 1, yo vi ajá. que la M está negativa, entonces no estoy segura si, bueno, creo que es lo mismo al final y al cabo, pero no sé si el signo va negativo a la A o a la M. El signo lo pone la A, pero por un Ajá. orden, ¿verdad? Yo lo pongo al frente de las dos, porque si yo Ah, pongo M1 menos A, parece una resta. Entonces yo quiero ok. que se vea como que lo negativo es toda la multiplicación. Al final termina siendo lo mismo, como dices vos, porque el menos está multiplicando todos los elementos, Ah, pero por orden ayuda mejor. Cuando vos tenés dos cosas multiplicándose, es mejor poner el signo al frente de ambas cosas para que no exista esa confusión y no sé, uno vuelve a ver para un lado y después regresa a lo que está haciendo y en vez de hacer la multiplicación hace la mm, resta. Esa es ok. una fuente de error posible, ¿verdad? Ujú. Y en este caso, el uno es el que lleva el símbolo negativo y el 2 lo lleva positivo, porque así fue como yo definí mi sistema. Ese fue el análisis que yo hice, que hacia arriba va a ser positivo. Y entonces en este caso, la masa 2 es la que va para arriba y la masa 1 es la que va para abajo. Ok. Antes de que se Bien. vaya para allá, yo estuve pensando Aquí en eso, de las cosas que voy a mandar también este problemita como postal. Y lo que sí le aseguro es que esta fue la parte más dura de la clase porque ya viene tercera ley y la tercera ley más bien es facilita. Muy bien, comparto ahí el problema. Regreso a mi presentación de PowerPoint. Y entonces aquí viene tercera ley. La tercera ley, en resumen, ¿verdad? Es esta que dice acción-reacción. O sea, para toda fuerza va a existir una, o para todo cuerpo que afecta a otro cuerpo, que interactúa, que hace una fuerza, va a existir una respuesta que es equivalente y opuesta, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de verlo es como si nosotros tuviéramos
una pared, ¿verdad? Y entonces yo a esta pared le recargo mi hombro con una fuerza, ¿verdad? Resulta que a mí la pared me va a responder con la misma fuerza, porque yo no estoy atravesando la pared, ¿verdad? O sea, yo no sigo recto, algo me detiene. Lo que me detiene es justamente la respuesta de esta pared. Y la respuesta es la misma fuerza en la dirección opuesta, ¿verdad? Esta lo que nos dice es como que existe una simetría. Para analizar tercera ley, vamos a hacerlo como con pares. Entonces es diferente a la primera ley, a la segunda ley, perdón, porque en la segunda ley analizábamos un objeto por separado. Entonces, cuando vemos tercera ley, vamos a hablar mucho de dos objetos, o sea, son una parejita. Otro ejemplo que podría, ¿verdad?, venir a colación es qué es lo que pasa cuando yo estoy de pie encima de algo. Digámosle, si yo vengo y me paro sobre una base que me sostenga, ¿verdad? O sea, es importante que aguante mi peso. Entonces yo estoy ejerciendo una fuerza hacia abajo, que es mi peso. Yo ahora estoy pesando, no sé, como 80 kilos, digamos. Entonces yo estoy teniendo un mg, ¿verdad? Y el suelo hacia arriba está haciendo una respuesta, que es a lo que se le conoce como la fuerza normal, por ejemplo. Entonces, aquí estamos también ya aplicando un poco de primera ley, también de segunda ley, ¿verdad? Para ver de dónde salen las reacciones. Esto es importante a la hora de hacer análisis de estructuras, por ejemplo, porque donde uno vaya a poner anclajes, donde uno vaya a poner soportes, donde uno vaya a poner cualquier cosa, tiene que tomar en cuenta las reacciones que va a tener, ¿verdad? Entonces, la tercera ley, como le decía, me parece que es sencillito y tengo también un ejemplo para verla. El ejemplo es, bueno, de hecho es muy similar a este. Se me había olvidado que tenía este dibujito. Es un ejemplo de lo mismo que estábamos viendo, ¿verdad? El peso del florero en este caso tira hacia abajo y la reacción de la mesa tira hacia arriba. Entonces, como esto es tercera ley, yo puedo analizarlos a los dos, pero si yo estuviera haciendo un análisis de segunda ley, entonces yo tendría que ver solo uno, tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre solamente de el florero, en este caso. Y vamos a ver por qué digo eso. Con el ejemplo que tengo ya para terminar la clase. Ay, perdón, voy a tomar un poco de agua. El ejemplo que tengo para terminar la clase y para terminar el capítulo 4. Y la próxima semana nos dedicaríamos casi que exclusivamente a hacer ejercicios, siempre tratando de rescatar las partes teóricas de cada ejercicio, ¿verdad? Pero de fijo dedicándose más a la práctica. Te les pido un segundito. Bien. Y el ejercicio es el 4.30 y 4.22. 2.2. Les pido un segundo mientras lo busco en el libro. 4.22, aquí lo tengo. Hago un cambio veloz de pantalla. Esto ya no lo ocupo. Venimos aquí más cerca, pincel. 4.22. Muy bien, este problema lo pueden encontrar en la página 125 y dice, la fuerza normal hacia arriba que el piso de un elevador ejerce sobre un pasajero que pesa 650 newtons es de 620 newtons. Esa oración en particular es un trabalenguas, ahora la explico. Me preguntan, ¿cuáles son las fuerzas de reacción a estas dos fuerzas? Y me preguntan si el pasajero está acelerando. Y si es así, ¿cuáles son la dirección y la magnitud de la aceleración que tiene? Entonces, ¿por qué digo que es un trabalenguas? Por esta parte donde habla de los pesos. Pero entonces lo que me dice es que el pasajero es el que pesa 650 newtons. Entonces, primero, vamos a imaginarnos un ascensor. El ascensor es como el parque de diversiones de un físico. Aquí adentro de este ascensor va a haber una persona que está feliz, preocupándose por lo suyo. Probablemente no está pensando en física ni nada así. Esta persona pesa 650 newtons, dice ahí. Muy bien, entonces vamos a estar aquí. Bien.
Entonces, el peso de esa persona es 650 newtons. Y lo que me dice aquí es que la fuerza normal hacia arriba que el piso del elevador ejerce sobre ese pasajero hacia arriba es de 620 newtons. O sea que él experimenta una respuesta del suelo de 620 newtons. Muy bien. Entonces, aquí este es un problema muy conceptual, porque donde me pregunta por la reacción de cada peso, estos son pares, ¿verdad? Entonces, el análisis de tercera ley, ¿verdad? Que habíamos dicho que es acción-reacción. Lo que me va a decir es que si el ascensor ejerce hacia arriba una fuerza de 620, hacia abajo va a experimentar una de 620, pero negativos. Estamos hablando de los dos. Y el pasajero, si él está aplicando 650 para abajo, él va a recibir 650 para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que él esté acelerando? ¿O cómo es posible que la fuerza que ejerce el piso sobre él sea diferente a la que él ejerce sobre el piso? Esto es porque va a haber una diferencia cuando yo analizo en tercera ley, ¿verdad? Que es básicamente decir que yo recibo una respuesta inversa a la que yo estoy aplicando, pero con la misma magnitud, y en cambio, la segunda ley lo que me pone es analizar a una persona. Entonces yo, para la segunda ley, al que analizo es a la persona como un objeto. Y entonces yo voy a analizar la sumatoria de fuerzas sobre esa persona, en este caso en Y, y eso me va a dar igual a una masa por aceleración, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la masa? Va a ser la masa de él, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta persona 650 es su W y W es igual a mg, yo podemos recordar que G yo lo conozco, ¿verdad? G es 9,8, W me lo están dando, entonces yo, por ejemplo, aquí yo puedo sacar la masa de esta persona haciendo W entre G es igual a M. Y en este caso, W entre G va a ser igual a 66,3 kilogramos. 66,3 kg. Muy bien. ¿Esto por qué me sirve? Porque yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas de este tipo. Esto lo puedo pasar a un DCL. Vamos a verlo aquí, cómo sería en DCL. De repente, nada más ocupo el eje Y, ¿verdad? Y vamos a imaginar que mi persona, mi personita, es un punto aquí en el centro, que aquí hay un eje y todo lo que hay para arriba es Y más y todo lo que hay para abajo es Y menos. Entonces, yo voy a representar las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo, en rojo, él va a estar experimentando su propio peso que lo tira hacia abajo con 650 y hacia arriba él va a estar experimentando el peso que le tira el ascensor, bueno, el peso no, la reacción que le está ejerciendo el ascensor, que dice que es de 620, ¿verdad? Entonces todo esto yo lo puedo meter en una ecuación de estas de sumatoria de fuerzas, de manera tal que 620 me queda positivo. Recordemos que todo esto tiene unidad de newtons, ¿verdad? Entonces 620 me queda positivo, menos 655, ¿verdad? Y que todo esto es igual a la masa que él tiene, que es 66,3, según este cálculo de acá, por la aceleración. ¿Por qué estoy calculando esto? Nada más les recuerdo que es que el problema me dice, él está acelerando, y si está acelerando, ¿cuál es la dirección y la magnitud de la aceleración? Yo sé que él está acelerando en el momento en que estas dos son diferentes. Muy bien, ellas son diferentes, eso quiere decir que hay una fuerza neta. Si hay una fuerza neta, quiere decir que no es primera ley, es segunda ley. Quiere decir que hay masa por aceleración. Entonces, como yo ya tengo todo listo para calcular, nada más tengo que terminar de hacer el despeje de manera tal que me quede A es igual a 620 menos 655. Todo esto dividido entre la masa, que es 66,3,
Y esto me va a dar un resultado. Noten que el resultado que me va a dar es negativo. Eso lo que significará es que el ascensor, según mis ejes, ¿verdad? Según mi sistema de referencias, el ascensor está yendo hacia abajo. O sea, él está acelerando hacia abajo. 63.3. Muy bien. A una aceleración, ay, 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 que es de menos 0,528 milésimas de metro por segundo al cuadrado, porque es una aceleración. Muy bien. Entonces aquí ya estamos viendo que sería la magnitud 0,528 y la dirección hacia abajo. ¿Cómo sé que la dirección va hacia abajo? Porque aquí me salió negativo. Y vamos a analizar que en esta sumatoria de fuerzas que tengo acá, en esta sumatoria de fuerzas, yo puse la aceleración positiva, pues yo no sabía para dónde iba, entonces la dejé positiva. A la hora de que la ecuación que hacemos y todo me da negativo, lo que quiere decir es que yo había supuesto la dirección mal, o sea que va en la dirección opuesta, o sea que no es hacia arriba, es hacia abajo. Eso quiere decir que este individuo que estaba feliz de la vida en su ascensor está yendo hacia abajo, o sea, el sistema tiene una aceleración hacia abajo, que es igual a ese valor que calculamos. Ya busco aquí que me dio 0,45. Perdón, que me dio 0,527. Ok, aquí Profe, disculpe, yo tengo una duda antes de que siga porque si no se me olvida. ¿Los 655 de a dónde salen? de un error que cometí, que usted se dio cuenta, porque esto no era un 5. Yo hace ratos venía perdida, pero yo voy a esperar a que termine porque no entendía. Es 650, entonces. Claro, es el número que venía Ok, aquí. Ese número tenía que ser este. voy a cambiarlo. Ok. Dale, dale, y ahí me disculpan. Me he dado cuenta que tiendo a sumarle 5 a los problemas, porque recientemente con alguno también había tenido un problema. Aquí lo cambiamos por el 50. Todo me va a variar. 650. Y el resultado que me daba aquí, ya lo corrijo. Muchas gracias, Jennifer, por estar atenta. Cuando uno se da cuenta de los errores en pizarra es porque sí lo va siguiendo. 0,452. De nuevo, unidades, metro por segundo cuadrado. Y lo que estaba diciendo era que esa es justamente, digámosle, la aceleración que va a tener este sistema. 452 por 10 a la... Bueno, no, pongámoslo normal. 0, muy bien. Y entonces aquí combinamos un poquito el análisis de acción-reacción, ¿verdad? Lo estamos combinando también con un análisis de segunda ley de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y eso era lo que traía preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna otra duda de este problema, Jennifer. No, profe, todo me quedó bastante claro. Gracias. Muchas gracias. Entonces, nada más para finalizar, voy a agarrar esto y voy a venir a copiarlo acá. Y bueno, solo me tengo que despedir de vos. Muchísimas gracias por haber participado. Entonces, si no hay dudas, hasta aquí llegamos. Y un saludo también a la gente que espero que nos vea en la casa. Listo, profe, muchas gracias. Buenas Pura noches. vida. Chau, chau.